humano son irremediables. Es sobre todo aquí donde fracasan los dioses. Freud, 1927. Bueno, hoy nos acompañan para seguir pensando y trabajando la maestra Carla Frenkel, conocida de la casa, y el licenciado Juan del Olmo, que también tuvo un paso por esta institución. Le damos la bienvenida también a la gente que nos acompaña en forma virtual, Zoom y por YouTube. Y bueno, vamos a dar inicio. Va a empezar el licenciado Juan del Olmo. Juan es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica, ex residente y jefe de residentes del Hospital Bornú, coordinador del área de docencia del proyecto SUMA y coordinador docente del curso superior internacional Psicopatología Clínica y Terapéutica, integrado por la otra psiquiatría, la Universidad de Granada y el proyecto SUMA. Es autor del libro La clínica con Winnicott, elementos para un psicoanálisis contemporáneo, que les recomiendo en lo personal. De editorial Entre Ideas. Bueno, Juan, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Ezequiel y a María Eugenia. El título, bueno, y también estoy muy honrado de compartir esta mesa con Carla, ¿sí? Que su fama la precede para mí. Bueno, el título del trabajo es Ante la garganta del monstruo, ¿qué? Y empieza también con dos epígrafes. El primero, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Que era el llamado ante el cual solía responder el Chapulín Colorado. Y el segundo es una cita de un libro. El chico se puso de pie sobre el banco y se acercó a él de una manera que solamente podía calificarse de amenazante. Acercó tanto la cara que Juan veía 4 ojos azules cargados de miedo, pero también de determinación. ¿Me trajiste para tirarme al monstruo? La cita corresponde al libro Nuestra parte de noche, de Mariano Montes. Gaspar, el protagonista de este fragmento, tiene 6 años. Ha perdido recientemente a su madre. Desde ese momento lo cuida únicamente su padre, oscuro y volátil en sus afectos, enloquecido y frágil. Este lo había llevado a conocer las cataratas de Iguazú. Lo alza en brazos, caminando por la pasarela rumbo a la garganta del diablo. Ese nombre lo alerta a Gaspar. Seguramente le hace resignificar toda una serie de negligencias, de malos tratos, de ausencias afectivas. Teme haber sido víctima de una emboscada. Se revuelve entre sus brazos, se agita, pide que lo baje. Lo confronta con todo temor y también con toda determinación a la expectativa de una respuesta que puede dejarlo solo. ¿Qué pasaría si Juan le dijera que efectivamente va a entregarlo al monstruo? ¿Gaspar se resignaría al sacrificio? ¿Usaría sus fuerzas para liberarse? ¿Intentaría salir corriendo, escabullirse, esconderse de la mirada y de las intenciones de su padre? ¿A dónde iría en ese lugar desconocido? ¿A quién podría pedirle ayuda? ¿Con qué o quién puede contar, si no con el padre? El desvalimiento puede resultar un tema romántico y atractivo, porque convoca a la fantasía de héroe y heroína que rescata del dolor, tanto en quien lo padece como en quien se propone repararlo. Posición que, de no ser analizada, puede causar estragos, tantos como la indolencia ante el sufrimiento del otro. En otra historia de Enríquez, el cuento El chico sucio, la narradora conoce a un niño también pequeño que ranchea con su madre enfrente de su casa, lo ve desasiado y recorrer descalzo las ásperas y pegajosas calles del verano en Constitución. No obstante, parece saber dónde pisar. Una noche, ante la desaparición de la madre, se pregunta a la protagonista por qué no adoptarlo, ponerle zapatillas, alimentarlo, sacarlo de la intemperie. Se interroga sobre cierta responsabilidad ciudadana, o al menos humana, ante el desamparo del otro. ¿Qué hacemos nosotros, profesionales de la salud mental, con nuestros pacientes que caminan por desfiladeros aterradores y por los áridos páramos de la soledad?
Si citamos el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis para consultar su definición de desamparo, sinónimo de desvalimiento en la traducción del alemán original, encontramos como modelo el estado de prematuridad del recién nacido, quien requiere la asistencia de alguien que le provea de cuidados suficientes, gestionando sus necesidades, tanto como de los estímulos a los cuales va a ser expuesto. Citamos. La idea de un estado de desamparo inicial se encuentra en el origen de varios tipos de consideraciones. En el plano genético, a partir de ella puede comprenderse el valor princeps de la experiencia de satisfacción, su reproducción alucinatoria y la diferenciación entre procesos primario y secundario. El estado de desamparo inherente a la dependencia total del pequeño ser con respecto a su madre implica la omnipotencia de ésta. Influye así en forma decisiva en la estructuración del psiquismo, destinado a constituirse enteramente en la relación con el otro. Dale. Dentro de una teoría de la angustia, el estado de desamparo se convierte en el prototipo de la situación traumática. Así, en Inhibición, síntoma de angustia, Freud reconoce a los peligros internos una característica común: pérdida o separación, que implica un aumento progresivo de la atención, hasta el punto de que al final el sujeto se ve incapaz de dominar las excitaciones y es desbordado por ellas, lo que define el estado generador del sentimiento de desamparo. Si bien los vocabularios difieren, estas consideraciones son compatibles con algunas conceptualizaciones de Winnicott. Su teoría de la constitución subjetiva, que da en llamar desarrollo emocional primitivo, parte de considerar la oportunidad de su despliegue a través del acompañamiento de ciertos actos de cuidado y crianza en respuesta a las necesidades y emociones de la infancia. Los elementos de este par han sido denominados ambiente facilitador y procesos de maduración. Las potencialidades innatas del cachorro humano se actualizan en función de la presencia suficiente del otro, de quien se depende de manera absoluta para la vida. Esta característica de la relación es tan fundamental para Winnicott que es a partir de ella que nombra la primera fase del desarrollo emocional, fase de dependencia absoluta. Esta atribución de lo absoluto no se define solo por la célebre frase «los bebés no existen», porque al ver un bebé vemos también a quien lo cuida, sino a su vez por la cualidad de lo impensable. El bebé no sabe que depende. Se requiere un tiempo para que pueda reconocer la otra edad. En estas instancias originarias, suficiente trabajo tiene el recién nacido con ir apropiándose de sus estados no integrados. Esta relación de dependencia implica que la presencia del otro se vuelve fundamental y fundamento de la experiencia subjetiva. Provee sentido y organización, colaborando en la constitución del self, un cuerpo donde resida y un mundo para habitar. Es esperable y saludable que la presencia como objeto bueno externo se internalice, lo cual repercute, entre tantas otras cosas, en el camino hacia la independencia y el autocuidado. Mas toda función, en tanto humana, es fallida y se producen desencuentros entre la necesidad del infans y el acto del otro, que Winnicott llama fallas. Habrá algunas que motorizan el desarrollo, lo cual se inscribe muy cerca del registro de la falta lacaniana en causa del deseo, pero otras tendrán un efecto patógeno, hasta trágico. Si las fallas en el sostén se vuelven significativas en el trato y desmesuradas para las capacidades logradas del niño, ocasionan caos o una organización defensiva. A esta alternativa, el autor la pone a cuenta de las cualidades de la falla: el momento de irrupción, su intensidad, su extensión. El caos sobreviene cuando la estabilidad de este mundo rudimentario se ve afectada sustancialmente, no contando el infans con recursos como para responder a ese hecho que representa una injuria para su ser. En palabras de Laplanche y Pontalis, un aumento progresivo de la tensión, hasta el punto de que al final el sujeto se ve incapaz de dominar las excitaciones y es desbordado por ellas.
A los estados afectivos, como consecuencia de estas fallas en tiempos de la dependencia absoluta, Winnicott las conceptualiza como agonías primitivas y las propondrá como las huellas de un pasado que se proyectan hacia una expectativa ominosa respecto del futuro en el miedo al derrumbe. Las agonías primitivas responden a la ansiedad de aniquilación, a la sensación de pérdida de sí mismo. El miedo al derrumbe promete que ello ocurrirá pronto. Es decir, la no presencia suficiente del otro del cuidado, en cuya dimensión podemos encontrar diversas formas de ausencias y presencias siniestras, posee un efecto desestructurante. Si 3 son los saldos del desarrollo emocional como consecuencia del encuentro entre los procesos de maduración y los actos de cuidado facilitadores, self, cuerpo, mundo, también 3 serán los escenarios donde se desplegarán los efectos de la pérdida de apuntalamiento psíquico. Una enumeración de síntomas rápida, parcial y descarnada, incluye la desintegración, sentimientos de irrealidad, falta de capacidad para relacionarse, despersonalización o falta de cohesión psicosomática, funcionamiento intelectual escindido, sensación de caída perpetua. Es decir, el campo de los fenómenos producidos por el desvalimiento abarca la sensación de mismidad, la integración psicosomática y la relación con los objetos del mundo. Debemos cuidarnos de no deslizarnos desde Winnicott en una lectura culpabilizante del otro malo que no hace las cosas bien. ¿Cuántas madres se han angustiado al escuchar el sintagma madre suficientemente buena, imaginándose un ideal que les quedaba siempre lejos? El término falla materna también puede resultar persecutorio, pero no se trata de emitir juicios de valor ni hacer una regresión a modos esquizoparanoides de comprender malo o bueno. Nos toca integrar. Integrar no solo el objeto como total, considerando a los sujetos de cuidado efectivamente como sujetos y no máquinas de provisión y de fallas, sino también ubicar las coordenadas contextuales en las que nace, crece, se desarrolla, envejece y muere un sujeto. El ambiente del ambiente primario. Estaba por escribir que el siglo XXI viene siendo pródigo en la ejemplificación de contextos de derrumbe de apuntalamientos. La debacle económica y social actual, la pandemia que parece haber quedado tan lejos, sin embargo han pasado menos de 4 años, en 2001. Pero antes estuvieron los silenciosos 90, y antes el 89 hiperinflacionario, y antes la guerra de Malvinas, y antes. Esta sucesión de acontecimientos y procesos no arreció solamente sobre nuestro país, sino en mayor y menor medida, con mayor o menor frecuencia, en todo el planeta. Desde la naturaleza y desde la naturaleza humana nos vienen cada tanto cimbronazos. Las certezas con las que se puede contar, a partir de las cuales se puede construir un lugar, las certezas que pueden darse por sentado y olvidarse, no están dadas para siempre. Atendí a un paciente, frágil de por sí, cuando sobrevino el aislamiento preventivo por el COVID. El tratamiento debió pasar de formato presencial a telefónico de una sesión para la otra. El contacto con el mundo se le volvió aterrador. Parecía casi perplejo. Vivía solo. Cuando regresaba del supermercado a hacer sus compras, entraba en una suerte de pánico. Había adquirido algunas prendas de ropa por internet, cuyos paquetes no abrió por meses, y quedaron arrumbadas y desconocidas en algún lugar de su monoambiente donde el envoltorio plástico pudiera ventilarse. Desde su empleo le habían enviado una computadora para trabajar en modo home office. Tampoco la sacaba de la caja. Las sesiones se volvieron costosas. No hablaba espontáneamente, no parecía incómodo con el silencio porque quizás rumiaba sobre lo mismo que rumiaba permanentemente, lo cual hacía que nuestras conversaciones no hicieran ninguna mella. Siempre había sido muy puntual con el horario de nuestros comienzos, por lo cual nos llamó la atención cuando pasaban los minutos y no llamaba ni mensajeaba. Comencé a hacerlo yo.
Porque algunas personas durante esos tiempos asiagos de amenaza global y aislamiento preventivo se quedaron muertas de miedo, otras aprendieron a cocinar o incorporaron nuevas recetas y otras arremetieron con toda la renegación posible como bandera y el riesgo concomitante. Porque pudieron, contaron con esos recursos. Así como el chico sucio sabía dónde pisar sin clavarse vidrios desparramados por la vereda, un saber corporal, espacial, si se quiere preconsciente. Y Gaspar, aterido de miedo, confrontaba a su padre. Algunas de las presentaciones clínicas del desvalimiento desplegadas en alguno de los 3 registros mencionados constituyen un recurso defensivo por parte del sujeto, como formas de bordear el vacío de la incertidumbre. En otras tantas, el vacío mismo se presenta sin recubrimiento ni tregua. Se hace posible utilizar las 3 funciones facilitadoras o actos de cuidado que Winnicott postula como el quehacer suficientemente bueno en la crianza, como modelos de intervención psicoterapéutica. Prácticas de sostén, de manejo y de presentación de objetos. Por cuestiones de tiempo, nos dedicaremos a señalar aspectos de la primera, las prácticas de sostén. Aquí cabe diferenciar algunas intervenciones específicas, puntuales y discretas, y por otro lado una predisposición al sostenimiento, no menos intervención, pero sí más extendida y constante. Abramos la etimología del holding. Una de las acepciones hace referencia a un conglomerado de organizaciones institucionales y económicas, un holding empresarial. Acerca la idea de la participación de partes relativamente autónomas reunidas en un proyecto común. Esta definición puede relacionarse fácilmente con la configuración de un espacio psicoterapéutico, entendido como la superposición de zonas de juego de sus habitantes en función de la misma tarea, el desarrollo de un tratamiento. Este proceso se afianza sobre la predisposición a involucrarse, atravesada por los movimientos transferenciales y contratransferenciales. En segunda instancia, to hold se traduce como el acto de agarrar, tener, abrazar. Winnicott menciona no pocas veces que el sostén en la crianza se ejerce desde abajo. El sujeto parental aupa al infans. Podemos señalar una forma paralela que consiste en dejarse agarrar por este, reconociéndolo un sujeto activo en su búsqueda de sostén, a quien tener en la cuenta sus recursos. Luego, el hold-on introduce una dimensión temporal, un hacer contando con una continuidad que se tiene algunas implicaciones afectivas. Esperar a que el paciente llegue, situación que no coincide necesariamente con el comienzo de las consultas. Mantener y soportar lo difícil de escuchar y representar. Resistir los embates transferenciales. Estar en alerta, guardar una expectativa, direcciones, interpretaciones, sin introducirlas intrusivamente. Debemos introducir la noción de ciertos tiempos de los actos de sostén, apoyados en la dinámica de la adaptación viva a las necesidades que propone Winnicott como cualidad del cuidado suficiente, y la concepción del sujeto como activo y abierto a nuevas experiencias estructurantes. Un primer tiempo de reconocimiento y consentimiento a soportar la vivencia ruinosa o el dolor del consultante. Segundo, el ofrecimiento como soporte de un trabajo psíquico en diferencia, es decir, de la creatividad. Y tercero, el apuntalamiento del constituyente, de la reconstrucción del mundo. En esta discriminación de los tiempos del sostén es posible tejer un puente con las intervenciones afirmativas propuestas por Killingham para las presentaciones clínicas del déficit. Una última variación se hace en el holding, como la acción de contener y mantener adentro, en un interior. Por un lado, nos remite a las intervenciones que favorecen la traducción de afectos o su enlace con representación en palabra y la concomitante tramitación psíquica de vivencias que desbordan la capacidad de elaboración actual del sujeto. En esta vía cabe recordar las propuestas teóricas y técnicas de la función de Reverie de Bion y la función reflexiva de Fonagy.
Asimismo, esta versión del sostén también puede aplicarse a la subjetividad de las líneas. Winnicott privilegia las preguntas del cómo, de las cualidades y texturas de los encuentros. La categoría de lo suficiente es una de sus expresiones. En algunos artículos llama la atención sobre los afectos del sujeto parental que ejerce el sostén. Señala formas de aupar y abrazar nerviosas, agobiadas, formas de mirar sin ver, resaltando el valor de los muebles incluso, que puedan proveer una estabilidad más confiable en momentos de flaqueza. Asimismo, en uno de sus últimos escritos, ubica las principales fuentes de decodificación de las necesidades del ínfans a la identificación que la madre puede establecer con él. La escena de cuidado actual actualiza sin determinar aquellas que tuvo a la madre como receptora de los actos de crianza. En uno de sus artículos explícitamente dedicados a la contratransferencia, Winnicott señala que se vuelve necesaria una organización defensiva en el psicoterapeuta para proteger al paciente de lo inconfiables que somos, los analistas, en nuestras vidas privadas. A esta organización la llama actitud profesional. En otras ocasiones, el mismo autor hará referencia a la ansiedad del analista por intervenir o interpretar, incluso lucirse con alguna interpretación inteligente que resuelva el malestar. Ansiedad, identificación, lucimiento son elementos que pueden presentarse en los y las terapeutas confrontados a escenas de desvalimiento. Posiblemente más que en otras ocasiones, habrá que introducir una medida suficiente en la provisión de las intervenciones de sostén, con el objetivo de no fomentar una regresión maligna, adictiva, a estados de dependencia en el paciente con el analista que los deje a ambos encerrados en el vínculo. Lo suficiente puede sonar intuitivamente a poco, pero en Winnicott lo encontramos asociado a una gestión de presencias y ausencias singularizada, atenta tanto a aparecer como a recortarse en función de las capacidades que su sujeto vaya desplegando. Para finalizar, el psicoanalista siente cosas, y en particular ante el dolor del otro. Ese no es el problema. La cuestión radica en si es capaz de importar un falso ser flexible como actitud profesional que no limite su sensibilidad y que tampoco le introduzca disruptivamente, desalojando con esa intrusión al sujeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Abajo. Antes de presentar a Perla, quería recordar a las personas que nos siguen en forma virtual que pueden dejar sus preguntas ahí y las vamos a leer acá en el chat, ¿sí? Bueno, seguimos con Perla Rengel, que es licenciada en Psicología de la UBA, titular en Fusión Didáctica de APA, full member IPA y PEPAL, directora del posgrado de especialización en psicoanálisis, AEAPG UNLAM, premio 25 aniversario de la AEAPG y premio Cárcamo de APA. Bueno, Carla. Bueno, primero, gracias por la invitación a Secretaría Científica. Siempre es un placer, un gusto, porque uno se obliga a leer, a repasar, a articular, ¿no? Y a inventar algo nuevo. Pero hoy, sobre todo, estoy muy contenta de compartir esta mesa con Juan, de haber escuchado un trabajo realmente muy rico, muy amplio, ¿no? Ha hecho toda una vuelta sobre conceptos winnicottianos y en la parte final encuentro cuestiones que se van a articular con la temática que hoy traje para compartir con ustedes. Otra cosa que me pone muy contenta y emocionada es que el coordinador de la mesa es a quien conozco de haber cursado no sé cuántas veces taller clínico, virtual, y bueno, y fue
lindo descubrimiento de su vida. Les pido mil disculpas, tengo un resfrío muy fuerte. Háganse la idea que mi voz tiene 20 años menos de lo que suena ahora. Yo le puse al trabajo que escribí como título Marcas de Nacimiento. Dígame si se escucha, porque por ahí está. ¿Sí? ¿Levanto? Entonces, a ver. En el epígrafe dice así: sé que he perdido tantas cosas que no podría contarlas, y que esas perdiciones ahora son lo que es mío. Sé que he perdido el amarillo y el negro, y pienso en esos imposibles colores como no piensan los que ven. Este es un fragmento de Posesión del ayer de Borges. Les decía que a mi presentación la llamé Marcas de Nacimiento. ¿Cuáles son estas? Las enumero. En principio, el desamparo inicial, que implica la necesidad de un otro desde el vamos. Nacemos prematuros y desde el inicio necesitamos a un otro para reconocernos hasta nuestro propio grito. 2. El desamparo persiste durante toda la vida, ante la naturaleza, el cuerpo y la ley. Esta es una traducción variada de la cita de Freud, del malestar en la cultura, que dice: desde 3 lados amenaza el sufrimiento, desde el cuerpo propio, que destinado a la rutina y a la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma, desde el mundo exterior, que puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras, por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. El malestar en la cultura, página 76. Y la número 3 que quiero señalar es que somos descendientes de Caín. No me voy a detener en este punto, posiblemente preparé algo para el Congreso alrededor de Twitter. Planteados estos puntos, propongo ver qué podemos decir acerca de qué sucede con el desamparo, cómo se juega este parte. Y me parece que es la última cuestión que traías de modo muy interesante, Juan. ¿Qué sucede con la angustia que circula como moneda de cambio, con la pulsión de muerte que se presentifica como existencia de repetición y que a veces no nos permite encontrar diferencia en la repetición? Si es que el sujeto viene a pagar una deuda de lo que no está saldado de su propia historia, veremos con qué analistas se encontrará. En hebreo derivan de la misma raíz verbal 2 palabras: repetir y cambiar, shinun y leshanot. Será entonces la tarea en transferencia donde se da la repetición para lograr el cambio. ¿En qué? Miren ustedes. En la posición subjetiva respecto a lo que me ocurre desde la afuera y a la tramitación de las marcas del microcristo. Entre paciente y analista hay un lenguaje secreto, y el instrumento del analista es su inconsciente. Y aquí algo que escuché decir a Jaime Spinetta, un verdadero maestro. Él dijo así: el inconsciente es el regalo que nos salva del totalitarismo de nuestro yo. Entonces, digo, como analista, ¿no? Digo yo, apostemos al inconsciente, teniendo presente a Freud, quien señaló: no somos profetas ni salvadores de almas. Es que nosotros, analistas, al estar atravesados también por el desamparo de también, tenemos que estar advertidos de no ubicarnos como formación reactiva en dueños de la verdad. Esto vale para nuestra tarea como analistas y como supervisores. No somos dueños del inconsciente del otro, ni del nuestro, mal que nos pese.
y sí tenemos una responsabilidad ética. Si tomamos la sesión como un sueño, en el despertar se produce ausencia o presencia de lo siniestro. El despertar es el momento del acercamiento al Dadim. Por eso es importante Dadim, la cosa hermosa, ¿no? Por eso es importante que haya tiempo para la repetición en transferencia, así como es importante la capacidad de espera del analista, que también es igual. Por supuesto que cuanto más analizado esté el analista, mejor podrá analizar. Mal que nos pese, sabemos que el aparato en búsqueda de constancia se encuentra con nosotros. Que a la tendencia a la descarga hay que ponerle freno. Hoy diríamos al goce que acecha siempre. Nos planteamos en la singularidad de cada analizante tratar de instalar el corte necesario para que la deuda que viene a pagar el sujeto deje de ser impagable. En realidad vamos realizando pequeñas rebajitas. También diremos que en el desamparo el niño es soporte de la fantasía del otro materno. Es por eso que en transferencia es tan importante la abstinencia, la subrayo, para que la fantasía del analista, análisis y supervisión mediante esto las pueda tener en rayo. Comento una pequeña situación clínica surgida de una supervisión que la colega me permite compartir con ustedes. Por ahí está conectada. Es una colega de Ecuador. Nosotros estamos revisando. Andrea Maluz, no sé si está. No se ven todos. No se ve. Yo no los veo todos. Es una supervisión que ella realizó, luego se enfermó su supervisor, entonces, como tiene que presentarla por escrito, la estamos reviendo para que la pueda pasar a la escritura. Les leo este material que es de hace mucho tiempo. Ya no está la paciente de análisis, por eso lo traemos. Cada 8 de marzo, es así, cada 8 de marzo, cada homenaje al Día Internacional de la Mujer, María participaba de las marchas nacionales en conmemoración a la lucha de la mujer por sus derechos. Fue a lo largo de los 8 años que llevamos de análisis, donde fue surgiendo algo distinto. En sus sesiones traía cuestiones en relación con su cuerpo, a su discapacidad física. Era el tema que llevaba siempre el 8M al tener su sesión semanal. No es excepcional que ese día, un 8M, asiste a su consulta vestida de verde, con una pañoleta, camiseta y pintada el rostro de verde. Fue muy sorpresiva su llegada y con voz enérgica me recuerda: hoy voy a las marchas de los colectivos de la ONU, mujeres y del 8M, de los colectivos LGTBI. Quiero contarte cómo será mi participación. Quiero mostrarte mi carnet de discapacidad. La primera vez que lo saqué fue aquí en Ecuador. Sabía que tendría beneficios. Me siento orgullosa. Al fin poder decir que puedo asumir mi discapacidad visual, auditiva y física. Desde que nací hasta el 2014 no fui aceptada por mi padre por mi lesión cerebral y posteriormente por tener dificultades motrices y el retraso en mi lenguaje. No fui mirada por mi padre sino hasta los 5 años. Mi madre cuenta que cuando nací él tenía una ilusión y se desilusionó. Yo trataba de mostrarle a mi padre que logré algo. Cada logro en mi desarrollo motriz lo intentaba mostrar. Yo nunca tuve que demostrarle nada a mi mamá. Mi mamá no aceptaría otras cosas. A los 13 años me decía mi madre: no te juntes con los marichis, los marimachos, es de machona. Recuerdo los comentarios prejuiciosos de mi madre y su legofobia. María continúa. La analista, escucho y sigo en silencio.
María. En este año mi madre me dijo algunos comentarios como que intuye algo y me decía, encontrarías a hombres para vos. Me siento exigida por mi madre. Siempre me dice, María, ¿qué pasa? ¿Por qué no encontrás un hombre? Hoy, en la marcha, quiero gritar fuerte que soy lesbiana, que acepto mi discapacidad y quiero salir. Le pregunto a la colega que trae María, ¿qué estará diciendo María? Para ella ser lesbiana es una discapacidad. Quiero compartir con ustedes algunos poemas del libro de Cecilia Cavallo, que se llama Un pequeño milagro auditivo. Se lo súper recomiendo. La autora escribe sus poemas fechados con día y hora al salir de sus sesiones. Les leo algunos y les decía que se los recomiendo. En el prólogo de Cristina Peri Rossi leemos lo siguiente. No se lo contaré al psicoanalista. Me dirá que esa no era mi madre, a pesar de tener la apariencia de mi madre. A los psicoanalistas les gusta mucho que las cosas no sean como son. Me pagan por eso. Ahora paso a los textos. Martes 1 de julio, 5 de la tarde. Leo la poema. Martes 1 de junio, 5 de la tarde. Las palabras son tuyas. De mi parte, balbuceo nomás. Viernes 4 de junio, 5 de la tarde. Con mucho pudor te cuento algo que hice en la cama. Vos anotaste. De pronto estruendos y todo este consultorio lleno de plumas verdes. Viernes 18 de julio, 5 de la tarde. Espera, no te sientes y cubrís el diván con una tela blanca. Son las cortinas viejas, aclarás. Yo pienso, es un sudario. Viernes 6 de agosto. ¿Dónde hay una mamá que me diga que no es nada? Vas a estar bien y funcione. Para Viernes 13 de agosto, 5 de la tarde. Vos decías que yo escuchaba otra cosa y no era culpa de ninguna, el malentendido. ¿Podés intentar otra vez decirte distinto? Sigo sin saber de qué me estabas hablando. Martes 24 de agosto. ¿Qué pretendés con esos tonos graves? ¿Por qué me hablas así? Me quiero ir. Y ahora me quiero ir. Trátame bien. Martes 7 de septiembre, 5 de la tarde. Te quedás callada de más. Y el susto que me agarra no tiene ni ton ni son. ¿Acaso es una pequeña muerte el silencio? Cuando espero que digas algo. Martes 14 de septiembre, 5 de la tarde. Escuchame, el otro día cuando te quedaste callada pensé que te había dado una CT. ¿Qué te pasó? ¿Te dormiste? Mirabas algo por la ventana. ¿Por qué no contestabas? No tengo problemas con el silencio. No digas eso. Es la ausencia que me arrasa. Ni se te ocurra morirte a mis espaldas. Martes 21, primavera. La vez que llegué y no estabas, me enojé tanto, no quise atenderle el teléfono. Tu mamá se había caído. La vez que vine con mi hija mayor y rompió todas las flores de tus morbones, Juli tenía 2, no la frené. La vez que hablaste de tu mamá en pasado y me hice la tonta. Las veces que tuviste a mi hija menor, mientras yo ocultaba las cosas para irnos, Ana tenía 1 mes. La vez que vine con uno de mis hermanos, la familia se incendiaba y él solo pudo quejarse de su novia. La vez que hablaste de tu mamá en pasado, te pregunté. Viernes 15. Dijo que no había llegado, pero que pasara igual. Me senté a esperarte en el consultorio. Así era entrar a escondidas a tu casa. Quise salir a la calle, pero tu puerta rara. Siempre pensé que el problema del sueño era la desfachatez de pispear. Otra que no corresponde. Fuera del sueño,
La pregunta que golpea es si puedo salir sola del campo. Martes 2 de noviembre, 5 de la tarde. ¿Cómo les gusta a ustedes los analistas poner comentarios brillantes, deslizar soluciones y protocolos sobre los conflictos ajenos? Apótense vos. Martes 9 de noviembre, 5 de la tarde. Del médico que una vez quiso ayudar y terminó rompiendo todo, no podemos decir el nombre. Lo apodamos como ese escritor que ganó un Nobel. En esos días actuaste más allá de esta puerta. En el mundo agitado me cubriste la espalda. Ahora puedo darme cuenta de eso. Martes 19 de noviembre, 5 de la tarde. No hay forma de volver a decir lo que se dijo. Cuando me voy, lo que charlamos es un collar roto. Los calotillos se deslizan solos debajo del diván hasta los zócalos y descansan. Mi idea no es hacer un análisis de los poemas de la autora, sino que quise compartir lo que aquí se muestra como las vicisitudes de la transferencia. Finalmente me voy a leer el texto completo del epígrafe que elegí, Posesión del ayer, de Jorge Luis Borges. Sé que he perdido tantas cosas que no podía contarlas, y que esas perdiciones ahora son lo que es mío. Sé que he perdido el amarillo y el negro, y pienso en esos imposibles colores como no piensan los que ven. Mi padre ha muerto y está siempre a mi lado. Cuando quieras pedir versos de Swinburne, lo hago, me dicen con su voz. Solo el que ha muerto es nuestro. Solo es nuestro lo que perdimos. Y León fue, pero el León perdura en el exámetro, que la plane. Israel fue cuando era antigua nostalgia. Todo poema con el tiempo es una elegía. Nuestras son las mujeres que nos dejaron y ya no sujetos a la víspera de zozobra, ya las alarmas y terrores de la esperanza. No hay otros paraísos que los paraísos perdidos. ¿Por qué elegí este epígrafe? Para que tengamos presente, es la pérdida la que funda el deseo. Y agregan ustedes todo lo que se les ocurre. Después, si hay tiempo, o si quieren, les leo ahora lo que quieran decir, algunas cositas del poema de Borges, que no las entendía, así que me ayudó. No el diccionario, sino el recurso, sí. Swinburne fue poeta y crítico literario inglés de la época victoriana. Nació en Londres en el 5 del 4 de 1837 y muere el 10 del 4 de 1909. Vieron que él dice, cuando Kion se refiere a Troya. Pero también ahí dice que es una antigua ciudad de Anatolia situada en el emplazamiento hoy conocido como la colina de Turquía. El hexámetro, ¿qué es el hexámetro? Por un lado es una unidad de medida, pero acá es el verso comúnmente usado en la poesía épica y en la poesía didáctica griega y latina. Su uso se extendió a lo largo de muchos siglos hasta la desaparición del sistema cuantitativo en la prosodia de ambas lenguas. Vieron que él dice, fue, pero el guión perdura en el hexámetro, ¿sí? Finalmente, una elegía es una composición lírica que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado. Un colega del seminario de Teórico 1 me dijo, todo tango es una elegía, y me mandó grabado un tanguito, que si después hay tiempo lo escucho. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus ricas exposiciones. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Estamos bien de tiempo, así que vamos a aprovecharlo.
Alguien acá pasando el micrófono, quienes vayan levantando la mano. Soy Karina Santiago, muchas gracias. Me parecieron impresionantes las dos exposiciones y me quedé pensando mucho en lo que planteaba Juan de las Fallas y lo importante del lugar de la falla. Y pensaba en la falla de la América como un lugar, como no se tendría que sentir la madre haciendo las cosas mal, sino un lugar que hay que habitar. Y para esto me venía a la cabeza Peter Foray con el concepto de vitalización afectiva, en donde él propone mucho pensar en los errores de la necesidad, en esas cosas que a veces nos damos cuenta y a veces el paciente nos informa, pero evitarlas, o sea, poder reconocerlas, poder decir, sí, ¿sabes qué? Acá me equivoqué, o me callé de más, o no sabía qué decir. Digamos, poder evitar el analista suficientemente bueno que implica atravesar la falla, ¿no? Y esto era una consulta que quería hacer sobre qué opinaban, y él propone también algo que tiene mucho que ver con lo que dijiste vos, Carla, que es hermoso, lo que te pudiera creer, que es el diario del paciente, que es la propuesta de un paciente que luego de su análisis vaya 5 minutos a un bar y escriba lo que sintió en la sesión, para ir trabajando con el analista de lo que se dice después o lo que se piensa después, que es lo que hizo esta autora. Y una última pregunta, que esto realmente me vino a la cabeza, que es, ¿ustedes piensan o teóricamente piensan una diferencia entre desamparo y desaparimiento? O sea, ¿consideran que son conceptos distintos que implican la presencia de algo que después no estuvo o la ausencia que no estuvo nunca, digamos? O sea, si hay algún criterio que en esto pueden aportar una diferencia. Muchísimas gracias. Mario. Bueno, muchas gracias, gracias a los dos, me encanta que estén, los quiero un montón a los dos, ya lo saben, y eso es, y además me parece que los trabajos están súper trabajados, cosa que también suma pensar un montón sobre esto. Tratando de pensar un poco en las recurrencias, en las cosas de las que ambos hablaron, me pareció, y muy en sintonía con cómo pensamos el ciclo, que ambos hablaron bastante de incluso desde los ejemplos clínicos propios o supervisantes, en el caso de Carla, de la cuestión del terror, momentos de terror, momentos como de agonías impensables, ¿no? Y quería preguntarles si ustedes creen que de alguna manera eso en la clínica actual se da un poco más, y en ese caso, si así fuera, ¿por qué? ¿Sí? Y la otra pregunta, la difícil, ¿cómo lo relacionan ustedes con la cuestión de la falta de la que hablaron tanto, cada uno a su manera y desde su lugar? Muchas gracias. Norberto y volvemos a Lanz. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. También me sumo a los agradecimientos de las dos ponencias. Pensaba presentaciones actuales del desvalimiento del analista. Pensaba en esto, ¿no? Como que ambos tomaron algo de este tema y me quedó resonando una frase de Juan, que es: el bebé no sabe que depende. Me pareció sumamente interesante porque pensaba que quizás el tema del saber, ¿no? El tema del saber en relación al desvalimiento también. Probablemente el analista tampoco sabe respecto de su desvalimiento ante un relato y ante el sufrimiento del otro, ¿no? Y bueno, me parecía interesante por ahí proponer cómo articular esto, ¿no? El tema del desvalimiento, de la angustia y del saber, y no tanto del analizante, sino del analista, ¿no? Como si se les ocurre
alguna cuestión. Me parece interesante esto porque es como que a veces la teoría viene a taponar algo de eso, ¿no? Y está lo que traía Perla de Spilka, creo que era, el inconsciente como el regalo que nos Sí. salva del totalitarismo del yo. Me pareció también muy interesante este punto, porque el yo cree que sabe, ¿no? Conoce. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? El bebé no sabe, el analista no sabe, por eso le ofrece una sábana y la paciente dice un sudario. Y el no saber del analista tiene que ver con que podamos aceptar la propia castración. Y saber, yo siempre lo repito, aprendí en la escuela de un profesor que me dijo, no tenemos que decir tenemos pacientes, no somos los buenos. Y estamos siempre haciendo todo, estamos siempre en suspenso ante el deseo del otro. Y esto es muy importante. Los saberes del yo, ¿no? Tenemos que poder despojarnos. Por eso es que hay que dar tiempo y escuchar. No apurarse en buscar cosas que suponemos que sabemos, cuando en realidad no sabemos. No sabemos. Y me parece que vos hablaste en un punto, Acércate usaste la palabra perplejo. Sí. Me pareció muy importante. Y en el año 1200, el Maimónides, en España, escribió un texto que se llamaba, en la traducción en castellano, Guía para los perplejos. O sea, el tema de la perplejidad lo tenemos que tener presente por el efecto que causa en cada uno de nosotros y ver cómo esto se tramita. Yo, por ejemplo, soy militante de la abstinencia. ¿De la? De la abstinencia. ¿Qué quiero decir con esto? No el asunto de hacer negocios, aunque es con los pacientes, cosas que se, sino ser cautos, escuchar, no enchufarle nuestras interpretaciones. Mal que nos pese, somos, y en esto vamos a seguir en la pena, un objeto para ser usado. Se usa y se tira al final. No somos ni la mamá suficientemente buena, ni el analista profeta que sabe todo. Lo cual no quiere decir que tenemos que ser un tipo asqueroso, mudo, que te arranca al paciente a los 5 minutos y no. Porque hay una ética que hay que respetar. Y en ese sentido, suficientemente bueno es eso. Poder, cuidar y estar atentos a la abstinencia. Me preguntaron ahí si desvalimiento y desamparo. Para mí es un tema de traducción, tiene que ver con lo mismo, según con lo mismo, el mismo criterio. Alguien habló de la falta y del terror. Hay terror cuando no falta la falta. Cuando el lasbil, que es la cosa que está velada, aparece, y entonces se produce el terror. En esta época y en todas las épocas. Si pensamos siguiendo el modelo de estructuración de aparato psíquico y de la concepción psicoanalítica. Yo tengo un viejo trabajo donde digo que terror y tierra comparten igual campo metafórico y tiene que ver con el concepto de madre tierra. O sea, de última, ¿qué nos atrae? ¿Qué nos atrae? Sí. Yo le quería hacer una pregunta, ya que le pongo a Juan, que es sabedor profundo de Winnicott. No termino de saber si Winnicott considera la pulsión de muerte o no.
Mi vieja, mi analista de toda la vida, Diana, me decía que sí, pero yo escucho que generalmente dicen que no. Así que te quiero preguntar a ver. Bueno, gracias por el brete. Trataré de ser digno y no escapar a la pregunta. Nada, me quedé pensando en esto del desvalimiento, el desamparo, sí. Estuve revisando también un artículo de Jacques André, que está en el libro Winnicott Hoy, donde nos plantea la traducción al francés del término alemán, y lo pone en términos de desayuda, ¿no? Digo, ¿Cómo se llama, doctor? Jacques André, Jacques André, como la cama. Y en ese punto, a ver, yo me considero más bien un clínico, ¿no? Entonces, hay cosas que lo que me interesa observar es algo que me hicieron acordar que cuando estaba en el secundario, en los años 90, en una de las materias, leímos un libro que se llamaba Todos los sólidos se desvanecen en el aire, publicado en los 80, con lo cual todos los sólidos se desvanecen en el aire hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este punto, por lo menos como el desamparo que yo traté de pensar, y en realidad es un tema bueno, que bien vengo pensando este año sin darme cuenta demasiado, el derrumbe, estas cuestiones, es esta sensación de que te saquen el banquito, ¿no? Digo, esto de que el bebé no sabe, ¿no? No sabe que depende, y hay un montón de cosas que nosotros también en nuestra vida cotidiana damos por recontrasentadas, ¿no? Las terminamos desconociendo, ¿no? Y es un sentimiento aterrador el hecho de cuando algo eso se conmueve y ya no tenemos esa certeza con la que contamos. Certezas buenas, ¿no? Hay otras que no lo son tanto. O por lo menos el delirio, que nosotros por eso también es tan complicado el tratamiento del delirio en los pacientes con alguna psicosis, ¿no? Porque es la forma en la que se considera el mundo. Entonces, en este punto es donde yo por lo menos articulaba esto o por lo menos en mi cabeza y en otros trabajos, articular esto de el no saber, pero un no saber contando con eso, ¿no? Esto del no saber del analista del desvalimiento, me parece que te agradezco el tema para una próxima reflexión, pero me parece que es todo un tema, ¿no? Sobre todo por a dónde lleva el hecho de cuando el analista o el terapeuta tiene que hacer de cuenta como que sabe, se siente impelido a saber, y entonces en Winnicott tenemos lo que él llama interpretaciones inteligentes, que es algo que hay que evitar, que son cosas que salen desde el shock, de alguna manera, ¿no? Que son para... No, que no son. Que no son, ¿no? Que no son. Y que viene más del lado de la ansiedad o de esta ansiedad por lucirse y de ser un buen terapeuta de acuerdo a los ideales que cada uno tenga. Sobre el tema de la pulsión de muerte, yo me enrolaría dentro de los que piensan que tengo que dar una vuelta sobre esto. Porque, y en esto, por suerte, Winnicott nunca dejó de ser pediatra, ¿no? Y en este punto también hay una forma de peyorización de Winnicott que tiene que ver con cierta simpleza a simple lectura, que después no la tiene, ¿no? Pero de observar el fenómeno clínico. Entonces, lo que Winnicott podía ver era la pulsión de vida y la tendencia al desarrollo, ¿no? Dios, la tendencia de la naturaleza humana y mismo del aparato psíquico como para complejizarse. Y de hecho, las emociones agresivas que para Melanie Klein están relacionadas con la pulsión de muerte, Winnicott las pone en cuenta de cierta forma de
cierta forma de vida y apropiarse del mundo, no iba a decir que va a esperar mucho tiempo en el desarrollo para pensar en la agresividad como el acto efectivo de hacer daño. Y de hecho también va a decir, bueno, incluso en la tendencia antisocial es una mixtura entre te jodo, te hago daño para joderte, pero en realidad para que me des pelota y me vuelvas a querer. ¿No? Y entonces, incluso en estos fenómenos más elaborados, hay una mixtura con la función de vida, ¿no? Y dice, bueno, en realidad habrá que esperar a determinadas configuraciones como para que el daño por el daño sea el fin mismo. Pulsión de muerte, él no lo pone en esos términos, ¿no? Pero sí hay en algunos aspectos, en algunas situaciones, una finalidad de destrucción. Bueno, gracias. ¿Algo más? Claudia. Sí. Bueno, le quiero agradecer, mi nombre es Javier Levin, y quiero agradecer mucho a los dos. Me resultó una linda melodía en el diálogo que armaron realmente, y me quedé enganchada con el punto, Carla, que vos trajiste a partir de la lectura del libro, que nos compartiste, parte de ese libro, y que relacionamos con lo que Juan había planteado con los fallos del analista. La verdad es que me generó muchos recuerdos personales a partir de uno de mis queridos analistas que me decía que lo bueno que era poder ir a tomar su cafecito a la salida de la sesión y darse tiempo para eso es en lo personal. Pero en relación a nuestro trabajo, que esta paciente, es para pensarlo, porque a mí me deja pensando, ¿no? Que pueda pensar en ella, como habitualmente le decimos a los pacientes, que bueno, que vamos a generar un espacio para que se puedan pensar a sí mismos. Que ella piense en ella, pensando también en su analista, qué le pasa a ella y qué le pasa al analista. Y en ese diálogo que ella hace entre ella y el analista, a mí me parece que se abre un campo de trabajo, de investigación para nosotros maravilloso para pensar todo lo que en el entramado transferencial, todo lo que pasa en el entre, por un lado, entre el paciente y el analista, y otra cosita más que me quedé pensando es que la interpretación que hace el analista tiene varios tiempos. Hay un primer tiempo de la interpretación, pero después la interpretación sigue trabajando en el analista, perdón, en el paciente. El analista también, seguimos pensando, sigue trabajando en el paciente y a su vez produce nuevas interpretaciones. Y en este caso, lo lindo que a mí me generó que vos trajiste, es que produce interpretaciones acerca del entre ella y el analista, y también por pensar en el analista. A los que nos formaron en épocas muy clásicas, en donde todo lo referido al analista era una resistencia, era resistencial por parte del paciente. Bueno, acá nos abre nuevas ventanas y les quiero agradecer a los dos, me gustó muchísimo. Aníbal. Aníbal, respeto, les agradezco a los dos muchas cosas para pensar. Yo me quedé enganchado con el epígrafe de Perla, y cuando planteas esto de solo tenemos lo que perdemos, pero vos te hablas de perdición, ¿no? No de la pérdida, sino de la perdición de tener lo que tengo. Me quedé enganchado con eso. Andrés. Andrea, sí, por eso. Bueno, buen día, soy Andrea Borgesea. Quería leerles una pregunta que surgió en YouTube, bueno, además de que nos felicitan y que se agradecen la exposición a ambos. Es de Alicia Levin. Pensaba si el temor al derrumbe, en el sentimiento de vacío, vivir con peligrosidad del futuro y en transferencia, nos insiste para poder posicionarse, tanto para la repetición como la novedad.
Pregunto, ¿será que en los últimos tiempos las presentaciones del sufrimiento tienen que ver más con este vacío y necesidad de una presencia responsable del analista? Muchas gracias. ¿Contamos una última? Acá. Hola, buen día, soy Gabriela Kramer. Les agradezco, me un gusto escucharlos, me encantó. Me hizo pensar muchas cosas. Voy a ver si algo lo puedo decir. No, me quedé pensando en Perla cuando insistió tanto en el tema de la abstinencia. De acuerdo, pero dije, ¿por qué con este tema trae tanto esto, no? Pensé más que nada del lado del detenimiento del analista, como decía Norberto, pero pensaba si no era una advertencia frente a una serie de problemáticas que en general nos llevan a hacer muchas veces, ¿no? Más que a hablar, no digamos como pensaban, imaginaban, es la clínica del holding, digamos, que lleva a hacer, pienso en los pacientes que vienen con pánicos, leche de dolor, ansiedad, ¿no? Que en general es más que tenemos que estar y a veces que hacer, ¿no? Antes de poder profundizar, ¿no? Entonces me preguntaba por qué Perla nos advierte con la abstinencia en estas situaciones, aunque entiendo, digamos, el trasfondo bueno, no entrar en la ansiedad o en la demanda del otro, digamos, a hacer demasiado. Y era otra cuestión que se me cruzó cuando Juan comentó como una de las presentaciones clínicas, la despersonalización. Se me cruzó con un par de situaciones clínicas de jóvenes no graves, en donde me describen sentimientos, dicen, de despersonalización que yo no llego a saber si esa es la palabra indicada. Y si, no sé si vos pensaste a alguien, si Pablo se le ocurre algo, si algo notaron en la clínica de los últimos tiempos, en especial de jóvenes, adultos tardíos no, adultos jóvenes o adolescentes tardíos. En un momento bastante bueno. Gracias, muchas gracias. La pregunta de Alicia no me quedó clara. El final de la pregunta de Alicia. ¿Será que en los últimos tiempos las presentaciones del sufrimiento tienen que ver más con este vacío y necesidad de una presencia responsable del analista? Yo creo que sí. No, estaba pensando muchas cosas, muchos recuerdos también. En principio, que esto, enlazando con esto que decía Gabriela, están habiendo, me voy encontrando en la práctica privada, pero también en la práctica institucional, con un montón de fenómenos tradicionalmente llamados psicóticos en personas no psicóticas, ¿no? Digo, en cuestiones que no necesariamente llevan a una despersonalización, pero sino a un sentimiento de extrañeza consigo mismo, ¿no? En ese punto hay algo que está pasando, ¿no? Hace un tiempo en el hospital de día donde yo trabajaba, cuando trabajaba en ese hospital de día, se hizo una investigación demográfica, estadística. Esto habrá sido 2019. Sobre, bueno, quiénes iban al hospital de día, ¿no? Y se había notado un rejuvenecimiento de la población que asistía al hospital de día. Había bajado 5 años el promedio de edad. O sea, la mayor parte de los pacientes que hay en hospital de día en el 2019 tenían 22 años, 23. Hijos del 2000-2001, ¿no? Entonces, me parece que en este punto está bueno poder ubicar que somos hijos de nuestra época,
¿no? Digo, somos hijos de nuestras figuras parentales insertados en determinada época donde hay un montón de cosas como para poder ubicar y hay un montón de pisos con los cuales ya no se puede contar. Entonces me parece que en ese punto es donde tenemos que dejar un poco una lectura estructuralista de los fenómenos clínicos y ampliar un poco, ¿no? Para ver de qué otras cosas se pueden tratar. Y lo de la abstinencia que decía Perla también me parece recontra interesante y me parece que ahí es un poco a donde yo interpreto que Winnicott va cuando habla de la actitud profesional, ¿no? De que a través de este falso self, con todo, ¿no? Esto del que habla Lacan del semblante, bueno, podríamos asociarlo con esta actitud profesional de Winnicott, eh, para no meternos, ¿no? Para no introducir contenidos propios en el paciente, que yo estoy muy peleado con este término de la distribución subjetiva de la posición analista, me parecen términos horrorosos, pero digo, me parece que viene a cuenta de esto, ¿no? Cómo hacer para no ser intrusivos nosotros con el que le pasa al paciente, ¿no? Me parece que a ese punto puedo entender Ese es el la sentido que abstinencia. doy abstinencia. Claro, Abstinencia no es no hacer y no estar. Hay que hacer y hay que estar. Lo que no hay que hacer es esto de Salvador de almas y profetas. Yo soy el dueño de la verdad. Oh, estas son todas estas terapias que pululan, ¿no? Nosotros te damos los saberes, las recetas, o tenés que hacer lo que yo te digo. Abstinencia la entiendo desde otro lugar, no de un tipo que no se mete con el sufrimiento del otro y no hace. Por ejemplo, si viene una persona de la calle que le robaron la billetera, una vez leí que un analista dijo, en un libro lo dice, es una histérica, ¿cómo le voy a dar la plata para que regrese? Primero, tampoco te vas a poner a interpretar. Primero le ofrecerás un besito, agua, luego le darás plata para que viaje. Digo, el estar es otra cosa. Si no malentendemos el término y el concepto de abstinencia vital. Respecto a perdición, él finalmente dice, podemos entenderlo como pérdida de los objetos, estoy de acuerdo, pero finalmente dice, no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Si eso no tiene que ver con la experiencia de satisfacción, ¿no? Parece que estudió el proyecto. Respecto a lo que dice Alicia, presencia responsable del analista. Yo creo, no creo, no es ninguna, es una verdad de perogrullo, pero en tanto y en cuanto estamos en déficit con la función del padre y la ley, ahí tenemos todo un tema que se articula perfectamente con, bueno, ¿qué pasa con la actitud responsable en general? ¿Cuántas veces los analistas tenemos que ayudar a poner un cierto orden, ¿no? Después se verá qué pasa con eso. Pero cuántas veces uno se escucha cómo se entendemos. El asunto es que no nos la creamos que somos eso. Pero hay que jugarse, hay que implicarse. El día que no lo hagamos ya no somos más analistas. Podemos ser orientadores, consejeros espirituales, qué sé yo, pero no analistas. Eso es lo que... Y no morir en el intento. Por eso hay que analizarse, aunque alguna vez nos hayamos analizado cada tanto, como siempre le digo, chapa y pintura, cada 15 años presentaba Freud, porque si no es imposible. Es imposible. El sufrimiento
por el desamparo que nos afecta, está al acecho todo el tiempo. Winnicottiano, lacaniano, freudiano, lo que querramos, pero hay que pensarse. Mario. Sí. No, en realidad había querido intervenir y lo voy a hacer, pero pensando en algo que recién agregaron ustedes, ¿no? Porque me había quedado pensando que cuando yo pregunté respecto de la falta, Perla respondió con firmeza con una lectura de lo siniestro, en realidad, ¿no? La presencia, la hiperpresencia. Y pensaba si, por ejemplo, tomando que fuera un caso clínico, los escritos de esta poeta, ¿sí? Uno justamente no podría pensar que cuando ella se siente desamparada es cuando el analista habla de ella, no cuando habla de ella, que contaste de tu madre, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y pensaba que, como en alguna oportunidad que yo tuve trabajo, lo que pasa ahí es que se vuelve familiar, y qué más familiar que lo siniestro, ¿no es cierto? Me parece que quizás haya algo de lo que debería permanecer velado, algo de lo que hoy en día se muestra, no solamente en los, creo que los analistas a veces mostramos, porque como ustedes decían recién, o como Carla recién decías, a veces estamos un poco responsables respecto de muchas cosas, cuando se muestra algo de lo familiar, aparece el terror en esos que queremos ayudar. Algo de lo familiar en el sentido de lo más consabido, de lo más íntimo, de eso que no sé, de eso de lo que deberíamos abstenernos. Eso quería comentar, pues eso, no lo pensé. Si les parece, hacemos una última vuelta por la mesa y... bueno. Ay, dale, vamos. Súper cortito. Sí, la verdad, yo creo lo siguiente, hay que analizarse, pero no solo eso. En algún momento clínico de un libro que se llama Clínica Psicoanalítica Infantil, plantea las condiciones que un analista debiera tener y que más allá del análisis, por el análisis mismo, hay ciertas condiciones que se necesitan para ser analista. Ahí habla de la selección de los analistas. Entonces, por supuesto que hay que analizarse, pero creo que no solo hay que analizarse, sino que hay que ver las capacidades que tiene esa persona que está a cargo de tomar así, digamos, de tomar como paciente o un paciente, qué condiciones tienen. Muchas veces, a pesar del análisis, no es solo por la cantidad de tiempo de análisis, sino también por las cualidades de ese analista. Eso, nada más. ¿Quién las determina? Esa determina. ¿Quién las determina? Digo, el marco institucional, por ejemplo, el que queremos estar en una institución, intercambiando, pensando, viendo, porque si viene un ente de afuera a decir cuáles son las condiciones, yo me refiero al análisis para ver los propios fantasmas, para ponerlos a distancia, para que no obturen la escucha. Por supuesto que hay un montón de otras cosas, pero es muy difícil desde afuera. No sé el contexto que lo dice Winnicott, pero es muy difícil. Esto es un tema de debate en las instituciones donde se rige por un programa determinado y demás que hay que cumplir, que se cumplen determinados requerimientos. Por ahí se cumplen los requerimientos y vos después decís, ¿con quién se analizó este? Te sorprendés. Es un tema muy difícil, por eso es importante la pertenencia institucional, el intercambio, el escuchar a otros, el ver la capacidad de escucha, ¿no? Ya, un minuto, ¿sí? Si quieren decir algo. La mesa. Ya el cuadro. La mesa. La mesa. Sí. No, que vuelvan. Por ahí vamos a ustedes. Por ahí hay preguntas. Por ahí hay preguntas. Está más lindo. Ver si hay preguntas. Pero yo tenía una en las redes. Yo le iba a decir que estábamos muy sobre la película ahora. Claro.
hay dos cosas más que se me habían ocurrido. Una es un concepto que está circulando mucho ahora, que quería preguntarles qué opinaban, cómo lo ven, que es la disponibilidad de la ley, ¿no? Como un nuevo tema que creo que habla necesariamente de estos cuadros más actuales que requieren salidas del encuadre de la analista que opinan sobre esto. Y otra cosa que a mí el tema de la abstinencia me hace mucho ruido, y pregunto, aparte de las abstinencias de lo que puede implicar la cuestión personal del analista, ¿qué otras abstinencias tiene que tener el analista? Porque para mí una de las cuestiones más importantes y mucho más que si se entera que se le murió la madre o se le cayó la madre, que me parece anecdótico y en todo caso puede ser pantalla, ver qué le pasa al analista con eso, creo que la abstinencia tiene que ser el deseo del paciente, de lo que te hace actuar el paciente en función de su situación personal. Mucho más que de qué cosas el analista puede poner en juego, ¿no? Pero quería preguntar un poco la opinión. A propósito de esto, voy a retomar el intercambio anterior sobre el tema de quién puede ser terapeuta, quién no, ¿no? Digo, con este término de la disponibilidad, a mí me parece que cada vez tenemos que pensar si tenemos la disponibilidad suficiente como para atender a ese paciente que llega. Digo, me parece que en todo caso la evaluación la haría en ese vez a vez, en ese momento a momento, porque no todos tenemos todo el tiempo. A ver, no siempre podemos atender a todos los pacientes, ¿no? O a las problemáticas que llegan. Entonces me parece que en ese punto está bueno poder hacer una introspección, una reflexión personal para ver si estamos en condiciones de estar ahí, ¿no? Digo, pensando también en cuáles van a ser los requerimientos posibles que el paciente va a necesitar como para que podamos estar ahí en una medida que sea suficiente. Entonces me parece que ahí yo puedo relacionar por lo menos esta cuestión de la disponibilidad con la evaluación propia y el momento de si podemos o no podemos atender algo. El punto este de la disponibilidad, ¿a qué te estabas refiriendo? Las patologías, las presentaciones actuales de disponibilidad, ¿qué cosa sobre eso? Todas las cuestiones que requieren un sostén justamente fuera del encuadre. Paciente que te llama por teléfono, que te manda un chat, que te consulta, que hay una demanda por fuera del encuadre y que es bastante frecuente hoy en día, ¿no? Que vemos como una demanda que indica, bueno, qué disponibilidad pone el analista y cómo juega con eso. Sí, me parece que el desafío es hacerlo parte del encuadre, en todo caso, ¿no? Digo, como la posibilidad de manejar esas situaciones y que no caigan disruptivamente. Digo, eso puedo pensar hasta ahora. Yo pienso que hay que tomar en consideración la abstinencia ética y ver el caso por caso. No soy muy amiga de la palabra encuadre, prefiero decir condiciones de trabajo, pero por un problema personal. En el caso por caso hay que ver qué pasa, porque el paciente demanda de determinado modo y no de otro. Y por otro lado, no es tanto una cuestión de disponibilidad, sino en darse cuenta si a determinado paciente con determinada problemática estoy en condiciones de atenderlo o tengo que aceptar mi propia castración y decir, no puedo, no quiero, no tengo los recursos, no tengo los elementos, me toca puntos ciegos que no los puedo solucionar. Porque si no, pensamos que, bueno, hay cosas de lo actual que son diferentes. Yo puedo decir, por ejemplo, de corazón, que yo no podría ser hoy profesora de escuela secundaria como lo pude haber sido hace 50 o 40 años cuando la cosa era diferente. Pero al ser analista, la cosa va caso por caso. Y hay que tener claro que hay determinadas situaciones que para determinado analista, a mí, por ejemplo, yo no les puedo soportar.
Cuando alguien me consultó diciéndome que trabajó en la represión, años A, le dije, señor, no puedo. No podía, y no puedo. Entonces, esas son las cuestiones que digo que uno tiene que tener en relación a lo que sería una abstinencia ética. Sí, perdón. No, quiero sumar algo desde lo legal. Por ahí sí, para echarlo sobre esto. Mi nombre es Karina Clau, soy integrante de la escuela. Y hay algo que está en el Código Civil, a partir de los límites que nos detallan los psicólogos, y es que nosotros tenemos que garantizar recursos. Entonces, cuando no podemos garantizar los recursos, estamos obligados a corrernos. Digo, por ejemplo, en el marco legal. No podemos dar garantía de resultados, solo podemos garantizar disponibilidad de recursos. Todo lo que nombraba Perla, por ejemplo, son motivos causales legales para decir, ahí no voy a poner. Lo mismo que tiene que ver un lugar de asistencia. Por ejemplo, el centro Raskowski puede determinar a qué paciente puede aceptar y a cuáles no. Y está en su derecho. Si tenemos limitación, si no hay hospital de día, bueno, eso es así, no podemos todo. Tenemos que bajarnos del lugar de la supergirl y del superman y aceptar la propia actuación. Si no, es muy difícil ser analista. Freud hablaba de los 3 imposibles y siguen siendo posibles. Muchas veces nos ilusionamos. Miren, al principio, esto se ve mucho en las supervisiones. Cuando la gente empieza a trabajar y te traen casos que vos decís, che, ¿cómo hacer para casar? ¿Cómo sí, yo voy a poder? Bueno, sí, por ahí pueden, pero ¿cuál es el costo? Y ahí de vuelta es una obligación ética de quien lo escucha, decirle, ojo con los costos que vas a pagar. Fíjate. Tenemos una última pregunta y después si volvemos para la mesa y vamos. Sí, es de Teresita Bo, que lo hace a través de YouTube. Bueno, muchas gracias a ambos. Es muy interesante el concepto de suficiente. A veces, frente al desvalimiento del paciente, corremos el riesgo de un holding excesivo. ¿Qué indicadores creen que debemos considerar para analizar este holding suficientemente bueno? Perdón, ahora la pregunta. Bueno, ya habíamos cerrado. Sí, no, cerramos. No, me parece que hay una cuestión que la hice bastante clara a Winnicott, que el holding no puede prevenir de la angustia, ni la ansiedad, ni el lucimiento del propio terapeuta. ¿No? Eso de movida. Después, que la intervención no puede venir de la ansiedad, ni de la angustia del terapeuta. Las ganas de lucirse, ¿no? Las ganas de proveer, ¿no? Desde ese lado, no. Después ven. De la pasión samaritana. Claro. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias.